Muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. doctora. Ya. A ver, chicos, de ahora en adelante, ¿verdad? Ustedes van a tener diferentes códigos para entrar a clase. Y si alguien se infiltra en la clase, a cada uno de ustedes les voy a bajar un punto. ¿Por qué? En la mañana tuve clase, alguien se infiltró, primero empezó a rayar toda la pantalla y después puso a dibujar sus órganos genitales y escribir en el chat. Entonces a mí me parece que eso es de mal gusto. O sea, yo pienso que es una persona que tiene un problema psicológico, ¿sí? Y supuestamente no es del curso. Primero apareció con un nombre de Messi, después apareció, déjeme ver, yo anoté el nombre y tuve que cerrar la sesión y volver a crear otra sesión. Ay, ¿dónde anoté el nombre? Yo anoté el nombre en algún cuaderno, lo anoté. ¿Ya? Y entonces a mí me parece que eso es una falta de respeto, no solamente para mí, sino también para los compañeros de ustedes. ¿Ya? Se llama Juan Palomeque, el que ingresó, o sea, supuestamente tenía ese nombre. Juan Palomeque, la primera vez tenía un nombre de Messi, asumo que es la misma persona, y, y después tuve que cerrar la sesión y cambiar el código, ¿no? Entonces me va a tocar cambiar el código casi todos los días, ¿verdad? Y si alguien se infiltra es porque ustedes han dado el código, porque quería comprobar, por eso no les mandaba el código, porque un estudiante me dijo que a pesar que yo hubiera cambiado la clave, podían entrar. Entonces ya ustedes no pudieron entrar, ¿verdad? Con la clave anterior. Ya, No, doctora. entonces eso es lo que yo voy a hacer, a cambiar todos los días la clave. Entonces si alguien interrumpe la clase, quiere decir que esa persona, o sea, que a él le han dado o es uno de los estudiantes que tiene doble teléfono y hace estas cosas. O sea, no me queda, no quiero pensar mal, ¿sí? No quiero pensar mal. Entonces, por eso quise hacer la prueba ahorita, a ver si que podían entrar o no. Porque había la otra opción, ponerlos en sala y después uno a uno darle paso para la entrada, pero eso es perder un tiempo. ¿Ya? Entonces yo ya sé que si yo ya cambio la clave, pues solamente ustedes los que tienen la clave son los que van a poder pasar. ¿Sí? Entonces voy a pasar la asistencia, ¿sí? Alcibar Ceballos. Presente, doctora. Alcibar Salvatierra. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Arévalo. Presente, doctora. Basurto. Basurto Moreira. Briones Franco. Presente, doctora. Doctora, disculpe, aquí estoy. Briones Palacio. Presente. Basurto. Camargo. Presente, doctora. Carmona. Doctora, buenas tardes. Él me informó que no se va a poder conectar. En una hora se conecta. Carmona. Sí, Carmona. Cedeño Macías. Presente. Presente, doctora. Cedeño Pillasagua. Presente. Chamorro. Presente, doctora. Chica. Presente. Conforme. Presente. Enríquez. Presente. Flores Ramírez. Presente. García Vera. Presente. Gilce. A ella se le fue la luz. Me acaba de avisar. Ya se va a conectar. Heredia. Presente, doctora. Montes. Montes. Doctora, ya se está conectando. Me dijo que tenía problemas con internet. Morillo. Presente. Muñoz. Presente. Neira. Presente. Oña.
Presente. Palacios. Palacios. Pazmiño. Presente. Posligua. Presente. Sánchez. Presente. Teanga. Presente. Tubay. Presente. Vélez. Chávez. Presente. Villasís. Doctora, ella no se va a poder conectar el día de hoy porque tiene un viaje de retorno al Ecuador. Ah, ya. Sí me dijiste, ¿sí? Viteri. Presente. Viteri. Zambrano Vinces. Presente. Ya. Bueno, estimados estudiantes, ustedes son del B, ¿verdad? Anoche procedí a bajar los informes, ¿verdad? Déjenme ver un ratico. Antes de hacer el diagnóstico, les voy a mostrar lo que he bajado. Compartir la carpeta. ¿Dónde está la carpeta? Vinculación. Ahorita estoy ciega. Ecología, proyecto, revisión de proyectos del B. Ya, he bajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes solamente ya me falta revisar, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen aquí. Déjenme ver este que solamente dice marco teórico. Solo cogí al azar. Está pésimo el internet. Ah, ya quiero ver acá. Ah, ya, muy bien. Es que yo pensé que como decía marco teórico, solamente me habían el marco teórico, pero veo que sí está el tema y sí están los objetivos. Cabe señalar que ya voy a empezar a revisar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en vinculación que nos mandan tareas como para ayer. Las mandan hoy día, pero como para ayer ya las quisieron. Entonces, eso había que subir porque cierran el sistema y no sé qué, y los chicos tienen que aplicar un test y cosas por el estilo. Uno siempre hay que ir adelantado, pero yo ya prometo, primero voy a hacer los instrumentos, ¿verdad? Y de ahí me pongo a revisar. Cabe señalar también que son 30 preguntas, ¿verdad? Creo que sí les dije que son 30 preguntas y que van a tener 1 hora, porque si se les hace menos, pues yo considero que si se hacen 10 preguntas no puede ser 1 hora, si se hacen 20 preguntas no puede ser 1 hora, ¿no? ¿Y por qué se ha decidido hacer las 30 preguntas? Considerando, ¿verdad?, de que una pregunta dure 2 minutos, aunque ya nos dijeron también que una pregunta dura 1.36 minutos para la respuesta, no 2 minutos. Bueno, yo en eso no me hago problema, ¿no? Yo, si hago 30, pues les he de dar 1 hora, ¿verdad? Y que yo sé decir que a pesar de que sea de forma virtual, ¿verdad? Así ustedes abran sus PowerPoint para contestar las preguntas. Si ustedes no han leído, si ustedes no han revisado, ¿verdad? Lo que hemos visto en clase, pues, y no han puesto atención en clase, así ustedes abran todos los PowerPoint, no van a encontrar las preguntas, ¿sí? Porque ustedes se van a estresar. Así que recomendación, revisar, leer, no aprender de memoria, ¿sí? Y también cabe señalar, ¿verdad?, que yo les he de mandar el link del examen. Ya no confío en enviárselo de un día para otro, porque por lo que pasó en la mañana, ¿no? Entonces me va a tocar es crear la reunión y enseguida enviarles un nuevo link con una nueva clave, ¿verdad? Para evitar estos problemas. Créanme que yo sentí vergüenza ajena. Yo no lo hice, pero a mí me dio vergüenza ajena porque yo soy la que creo el
el IN, ¿verdad? Y eso no me gusta. Y créanme que yo tenía que tomar 2 exposiciones en la mañana y yo me sentía, primero estaba como furiosa, después estaba como desganada, porque yo digo, si ya estamos hablando de estudiantes universitarios que hagan estas cosas, no sé a dónde vamos a parar, ¿sí? Y justo de la carrera de medicina, que se supone que ustedes son los que sacan el más alto puntaje, se supone que ustedes están aquí porque quieren aprender, porque quieren ser excelentes médicos, pero que se provoque esta circunstancia, no me queda más que pensar que es un desajuste mental que tienen. Yo le decía a los chicos en antes, no sé si aquella persona carece de lo que dibuja o qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, para no alargar más, ¿verdad? Vamos a hacer unas preguntitas. Oña. Así está acá. A ver, mamita, dígame, del material que han hecho, que los compañeros han mandado, ¿qué me puedes decir sobre el agua? Como ya sabemos todos que va a ser esencial para la vida de los seres humanos, ya que nos proporciona, o sea, es un elemento vital para el ser humano. ¿Qué más me puedes decir, pues? Y bueno, como ya sabemos, eso de aquí nos va a ayudar tanto para, a pesar, o sea, que es indispensable para el ser humano, también para la agricultura, y entre otras cosas que son, o sea, muy importantes en la vida del ser humano. ¿Y cuáles son los estados del agua? Sólido, líquido y gaseoso. Ya, y cuando hablamos del ciclo del agua, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Mm? ¿Sí leyó? O sea, no era evaporación, la condensación. Ya, esas vendrían a ser las etapas, ¿verdad? Lo que usted me acaba de decir, evaporación, condensación, precipitación o transpiración son las etapas. Yo me refería que cuando nosotros hablamos del ciclo del agua, ¿de qué estoy hablando? ¿Mm? Está fácil. Tiene relación con lo que ya usted acabó de decir hace un momento. Sería como una serie de eventos que el agua tiene para que aquí llegue a todos los seres humanos. A ver, no es para que llegue, sino que el ciclo del agua, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Es algo indispensable o es un compuesto indispensable, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros, los seres vivos, no los seres humanos nomás, los seres vivos, ¿verdad? Podamos cumplir todos los procesos vitales que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que el agua que nosotros tenemos, pues lógicamente ustedes saben, ¿verdad? Que tenemos agua dulce, que tenemos agua salada, ¿verdad? Asimismo, como nuestro cuerpo humano, el 70% del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es? El 70% del cuerpo humano. Agua. Agua. Asimismo, nuestro planeta Tierra también está compuesto de un 70% de agua, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que decir. Oña es usted, ¿no? Ajá. Ya, gracias. A ver. Flores. Presente, doctora. A ver, Kerly, hace un momento, ¿verdad? La compañera mencionó 2 etapas de lo del agua, ¿verdad? Mencionó evaporación, la condensación, pero en realidad están 4. Y como decían los compañeros en la tutoría, bueno, aquí se van a poner los 4 que hay en el libro. De pronto ustedes revisan otra literatura y van a aparecer 5, ¿verdad? Las etapas del ciclo del agua son precipitación, evaporación, condensación y transpiración. ¿Qué me puede decir de cada una de ellas? Kerly. Ya.
A ver, de cada uno. Claro, ¿sí leyó el documento? Sí, ok. Sí, sí. Acuérdense que los alumnos A envían ver, el PowerPoint y el Word, o el PowerPoint y el PDF. Ya le escucho. ya, a ver, recuerdo que en la precipitación hablaba sobre la lluvia, sobre la manera en que el agua caía a través de las gotas de lluvia, o también podía ser, dependiendo de la temperatura, me parece, nieve o granizo. Esto precipitaba nuevamente hacia los océanos. Se iba a los Desde- océanos, ya. ¿Qué sí, más? ya, a ver, en la evaporación recuerdo que se trataba de que el sol calentaba el agua, por ejemplo, las diferentes aguas en los océanos, en los ríos, y que esto iba a evaporar, como su palabra mismo lo dice, el agua, a cambiar como que el estado de esta agua. ¿En qué la Y cambia? desde aquí llegaba, ascendía otra vez hacia la atmósfera, porque Ya. cambiaba como que ¿Qué más? Escucho. ya, la condensación. Esta de aquí creo que estaba relacionada con las nubes, cuando estas moléculas se unían y formaban las nubes. Cuando el vapor se iba a enfriar, se condensaba y luego formaba las gotas de agua, que nuevamente iban a caer, podían caer como lluvia. Y finalmente la transpiración, me acuerdo que tenía algo que ver con las plantas, con las hojas de las plantas. A través de las hojas que podía el agua transpirar, por así decirlo, a través de las hojas de las plantas, y esto terminar a su vez en la atmósfera. Y si yo te digo que si me puedes relacionar esto que usted acaba de decir con nosotros los seres humanos, ¿qué me podrías decir? Nosotros también transpiramos, ¿no? Lo que se conoce como cuando sudamos. ¿Ya? Sí, cuando por ejemplo hacemos ejercicio a través de nuestra piel, no sé, nosotros en el interior tenemos agua, claramente, como usted ya lo mencionó. Entonces, a través de nuestra piel, por ejemplo, al momento de hacer ejercicio, podemos como que eliminar esa agua y con sus residuos y todo esto a través de la permeabilidad de nuestra piel. Ya, gracias. Druman. Dígame, doctora. Bueno. Druman, buenas tardes. Por ejemplo, si es bien cierto, ¿verdad? Que nosotros que sabemos que lo que vamos a consumir es agua, pero no estamos seguros de que el agua que consumimos sea segura, ¿verdad? Que sea un agua segura. Ya, yo pregunto, cuando este líquido vital está contaminado, ¿qué enfermedades puede provocar en nosotros los humanos? Bueno, doctora, puede provocar un sinnúmero de enfermedades, como por ejemplo puede ser diarrea, puede ser, y lo más conocida que fue la cólera, puede provocar también enfermedades intestinales o estomacales, entre las cuales el síntoma general va a ser una fiebre, en las cuales se recomienda realizar una filtración. Muchas veces o en escuelas nos han enseñado a realizar una filtración que, si no mal recuerdo, se realizaba con piedras, es decir, en una botella se colocaban piedras, arena, un tipo de tierra en especial y una tela, creo que era, y con esto se lograba filtrar el agua. Claro está que no estaría 100% pura, o por así decirlo, para el uso del ser humano, debido a que el agua, por lo menos para ser apta para nosotros, debe ser hervida y estar a una temperatura de 100 grados Celsius, es decir, cuando ya empieza a ebullir, para poder ser apta para nosotros y no tener ningún parásito, por así decirlo, que nos pueda a nosotros ocasionar un daño en nuestra salud. Así es, Druman, ¿verdad? Yo siempre sé decir, por ejemplo, el agua embotellada que vienen, ¿verdad? Hace algunos años hicieron un estudio y de todas las marcas del agua embotellada, seguro que lo que tenían las botellas era agua, pero de que fuera una agua segura, pues no estábamos seguros. Entonces, de todas las marcas del agua, solamente 3 aguas pasaron
en este caso, ¿verdad? El filtro que uno podría decir es apta para el consumo humano, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente hasta puede coger agua de río, puede coger agua de la llave y las embotella y dice que es una agua que ya viene filtrada, ¿ya? Y es por eso que a lo mejor ustedes en algún momento, no siempre y no en todas las marcas, ¿verdad? Ustedes abren los botellones y cuando prueban el agua, pues es una agua que sabe a cloro. Entonces quiere decir que esa agua es simplemente cogida de la llave, ¿sí? Y también pueden haber impurezas, ¿ya? Entonces son todas esas cosas que nosotros tendríamos que ver, ¿sí? Y veamos aquí, Zambrano Vinces. Aquí estoy, doctora. Ya, a ver, Rosy. También es bien cierto, ¿verdad? Que el agua, así como un agua contaminada tiene mucho en contra porque nos puede provocar muchas enfermedades, ¿verdad? ¿Cuáles serían las funciones que el agua desempeña en nuestro organismo, en nosotros los humanos? Porque el agua también actúa en las plantas, actúa en los animales, pero yo necesito que me diga en nosotros. Ya, en el caso de nosotros, en sí esta, como usted menciona, va a desempeñar un papel muy fundamental con respecto a los procesos corporales vitales que tenemos nosotros, así también como el desarrollo de los procesos orgánicos como lo es la digestión, la absorción, la eliminación de desechos a través de la orina, que es muy importante, y también con respecto al sistema circulatorio, pues este va a ayudar a distribuir los diferentes nutrientes hacia todo el cuerpo a través de la sangre. Muchas gracias. Gilce. Doctora, ella no se encuentra porque se le fue el ya, avión. no se encuentra ya. Sánchez, Erika. Presente. A ver, Erika, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que hay mucho problema con el agua. ¿Usted qué ha escuchado, qué ha leído sobre si puede escasear el agua que va a pasar, por decir, supongamos 25 años, 30 años, o trasladémonos a un siglo después? ¿Qué cree usted que podría pasar? Pues he leído que en años después el agua se puede escasear. De hecho, en la actualidad existe una guerra, sobre todo por el agua dulce, porque es la que ¿Ya? tiende a escasearse más. Pero también he leído que, por ejemplo, en Dubái, como sabemos, es un desierto, pero utilizan un proceso en el cual convierten el agua salada en agua dulce. Pero no hay certificación de que esta agua sea 100% apta para el ser humano. Y también en otra clase pude escuchar que hace muchos años en Israel también hubo una guerra sobre el agua. Y eso. Ya, también un poco, ¿verdad? Que usted habla sobre que hacen la desalinización del agua. Cabe señalar que en Esmeralda, ¿verdad? En la isla que se llama Muisne, ¿verdad? Allí tenían un procesamiento del agua salada porque para allá no había agua dulce, ¿no? Y también es bien cierto, o sea, es una gran pregunta, ¿qué me va a certificar a mí que si yo hago las cosas, me baño, preparo los alimentos con esta agua que tiene la sal ahí incluida, cómo iría a repercutir en nuestro organismo, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no, porque de todas maneras nosotros utilizamos la sal. Y aquí en Manta también hace mucho tiempo, lo que se llama ahora la FAI, ¿verdad? Donde están los militares, ellos tenían una planta desalinizadora para el consumo interno del agua, ¿no? Entonces son tantas cosas que sí se podrían dar, pero a lo mejor, como yo sé decir, no hay nada riesgo cero. O sea, todo lo que hacemos nosotros podemos tener un riesgo, ¿verdad? Entonces, habría que... Ahora, incluso ahora en México hay problemas con el agua dulce. ¿Ya? Porque ya incluso están creando lo que son puras agua embotellada y ya la gente ya no usa lo que es agua de la llave, sino que están haciendo esto. Y algunos incluso lo ven como, o sea, para que la gente trate de gastar
porque ya se están aprovechando de la situación, ya que están empezando a vender estas aguas embotelladas. Más no, ya la gente ya no quiere usar lo que son estas aguas, o sea, que son de la llave y así. Claro. Porque dicen que la mala calidad que tienen los acuíferos, en este caso en México, ha ocasionado que la población ya desconfíe de esta agua y ya no van a usar esto. Sí, es posible que sea así, ¿no? Que solamente como, o sea, uno se vale de la circunstancia que está pasando por un caso y ya nosotros comenzamos a hacer que no es y comenzamos a vender el agua y comenzamos, como usted dice, ¿no? A sobreexplotar a nuestros ciudadanos, ¿no? Y cabe señalar... Sí, porque incluso hay varias marcas de estas aguas. Sí, igual que acá, ¿no? Cabe señalar que nosotros tenemos un terrenito en la playa San José, ¿verdad? Estamos construyendo una casita. Y allá en la playa San José, cuando nosotros compramos, nos dijeron que teníamos todos los servicios básicos. Es verdad que tenemos todos los servicios básicos, pero el agua es salada. El agua es salada. Usted no puede preparar un café porque no le sabe bien, ¿ya? Y otra cosa, además que por estar cerca de la playa, todas las cosas se corroen. Pero, por ejemplo, son unos baños nuevos que hemos puesto y a la semana ya están como zarrosos, como que ya el baño tuviera siglo puesto. ¿Ya? Entonces es por la cantidad de sal que pasa, ¿no? Imagínate, eso pasa en este caso con los inodoros. Y si nosotros utilizamos el agua que sale de la llave, que es salobre, para lavar nuestro cuerpo, ¿verdad? A lo mejor también provocará un problema de la piel, ¿sí? Entonces, una cosa te conlleva a la otra. Y lo peor que si tú quieres comprar un tanquero de agua dulce, no te lo venden tan barato, es caro. Y un tanquero no te dura mucho. Entonces, esa es la problemática. Doctora, pero en el caso de los tanqueros no solo es el costo que pueda llegar a tener, sino la procedencia del agua que traen los tanqueros, porque muchas veces no es agua purificada tampoco, simplemente son recogidos de ciertos canales o de los ríos mismos. O incluso es recogido de charcos de agua que hay en ciertas zonas. Sí, tienen toda la razón ustedes, tienen toda la razón. Joana Briones, ¿en qué estás? ¿En qué equipo? En el 8. En el 8. Sí, tienen toda la razón. Aparentemente nosotros decimos tenemos agua de tanquero, pero si tú ves cómo cae a la cisterna el agua, pues lógicamente tú no la vas a ver transparente. Y de pronto tú la puedes ver transparente si es que el río no estaba turbio, porque si el río estaba turbio, pues lógicamente que te va a venir un agua de mala calidad. Bueno, entonces ya el tema del agua es muy bonito y muy cortito, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos estar viviendo en el día a día. Entonces ya voy a compartir las láminas con ustedes, ¿verdad? A ver, bueno, aquí tenemos el ciclo, el agua, el ciclo del agua, la importancia y etapa del ciclo de la sobreexplotación del agua, el desperdicio y estrategia de ahorros del agua, ¿verdad? En este caso, cuyos integrantes son Diego Chica, Robert Arevalo, Ana Viteri y Anthony Neira. ¿Quién es el líder de este equipo? Buenas tardes, doctora. Yo, Ana. A ver, Anita, usted, por favor, ¿quién va a exponer? Por ser el primer equipo, ¿sí? Ya, comienzo yo. ¿Usted, Anita? Sí. Ok. Ya. Buenas tardes, chicos y doctora. Vamos a hablar nosotros sobre el agua, como ya dijimos. Y bueno, siguiente diapositiva. Bueno, una pequeña introducción antes de hablar del agua.
sabemos que nuestro planeta Tierra se va a regir por una serie de eventos que van a repetirse con cierta regularidad. Estos los vamos a conocer los llamados ciclos, como podemos ver en la imagen, los ciclos astronómicos, los ciclos de nutrimentos y los ciclos del agua, llamados los ciclos ecológicos. En este caso, nosotros vamos a hablar del ciclo del agua, los siguientes equipos a continuación van a hablar de los otros ciclos. Entonces, esto se va a dar por los movimientos, la distancia, la inclinación de la Tierra que va a girar alrededor del Sol, como está también en la imagen. Y ahí están los 3 ciclos que ya mencioné. Esto por la energía, va a depender de la energía, del agua, del día, del mes, del año, de las estaciones, de las mareas, de las corrientes de agua, perdón, y de las corrientes marinas y de viento. Todo esto va a ser un todo, se va a complementar para que estos ciclos puedan realizarse y llegar a la población en general, no solamente a nosotros como humanos, sino a todos los seres que viven en nuestro planeta. Esto va a distribuir la energía a través de la superficie terrestre, generando temperaturas favorables para la vida. Ahí va también a haber un complemento entre los seres bióticos y abióticos. Necesitan mutuamente, porque sabemos que los abióticos para los ciclos que se cumplen, y los bióticos son los que somos nosotros para poder recibir todos estos beneficios, ¿no? Tenemos ahora sí lo que es el ciclo del agua. El ciclo del agua es un compuesto indispensable de todos los procesos vitales para todos los seres vivos. Sabemos que el agua se va a encontrar en 3 estados de la materia, como es el sólido, el líquido y el gaseoso. Es importante recordar esto, aunque quizás ya lo sepamos, porque a partir de esto es que vamos a poder entender lo que es las etapas del ciclo del agua que más adelante les van a explicar mis compañeros. El agua va a ocupar las 2/3 partes de la superficie de la Tierra, siendo esta el 70% de toda la superficie del planeta va a ser agua. Esto equivale a 1.359, 10 a la 15.5 litros. Toda esa cantidad de agua es el 6% de nuestro planeta Tierra. El agua entonces va a estar distribuida de dos formas, el agua dulce y el agua marina. El agua marina es tanto del agua total, y la dulce apenas el 3%. El agua dulce va a estar dividida en agua continental quieta, que son lagos, estanques, los charcos, lagunas, y entre otros. La anterior, ya. Se pasa, no sé. Los hielos polares, los pantanos, y estos son las aguas continentales quietas, ¿no? Y las corrientes, agua continental corriente, tenemos los ríos, torrentes, arroyos y manantiales. En cuanto al agua marina, que es el 97% del total del agua, vamos a tener dividido en zona nerítica y zona oceánica. La nerítica sobre el banco continental y la oceánica van a ser los llamados mares continentales. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre las importancias del agua en los seres vivos, que ya mencionaron algunas hace un momento ustedes mismos. Y bueno, debemos saber que el cuerpo humano va a estar constituido de 70% de agua, 60% en ancianos y en niños recién nacidos, que tienen un porcentaje menos, pero en general es el 70%. La pérdida del 20% total del agua corporal en una persona puede causar su muerte, y la pérdida del 10% puede provocar, entre el 10 y el 20, puede provocar espasmos musculares, delirio, mareos y debilidad creciente. Por eso es muy importante la hidratación, que también van a mencionar después mis compañeros. Otra de las importancias del agua es que es un solvente natural que se puede disolver en la mayoría de las sustancias químicas que conocemos. Además, muy importante en los procesos vitales del transporte de nutrientes. En las plantas, un ejemplo, tenemos cuando ellos absorben el agua y los distribuyen a toda la planta y después pueden hacer su proceso de fotosíntesis. Y bueno,
Y en las personas, como ya habían mencionado también, el agua sirve para el transporte de nutrientes a través de la sangre, que sabemos que la sangre también contiene agua, y también para la digestión y los procesos de expulsión también de los alimentos. Entonces, también muy importante esto, el agua en los seres vivos. Siguiente. Ya, continúa mi compañero. Ya. Bueno, aquí tenemos otras categorías en sí, perdón, de lo que constituye lo que es la importancia del agua en los seres vivos. Tenemos como primer punto que el agua es un factor muy importante cuando se efectúan lo que son reacciones bioquímicas, como lo que son principalmente el anabolismo y el catabolismo. ¿Pero por qué? Porque en el catabolismo tenemos un proceso muy importante como lo que es el ciclo de Krebs, en el cual tenemos que esto se efectúa lo que es una gran ganancia de agua. Tenemos también que el agua permite en sí establecer una temperatura corporal equilibrada, ya que en organismos homeotermos, perdón, que somos nosotros, a veces en estados patológicos, cuando no hay un buen equilibrio de agua, puede algunos por lo que en sí el agua influye para disminuir el calor y así enfriar un poco el cuerpo y mantener su temperatura normal. También tenemos que el agua es imprescindible para lo que es la eliminación de sustancias de desechos, como lo que es la orina, ya que los riñones, en este caso, necesitan filtrar sangre para lo que es excretar dichas sustancias por medio de la orina, ya lo venía mencionando. La siguiente, por favor. ¿Y puedes explicar qué es el anabolismo y qué es el catabolismo? Claro. Ya. A ver, el anabolismo en sí es la reacción de síntesis, que en sí es donde se consume lo que es la energía. Y en cambio el catabolismo en sí es la reacción de descomposición donde en cambio se libera la energía. No sé si me voy a entender. A ver, bueno, nosotros también tendríamos que decir que mientras que el anabolismo construye las moléculas grandes a partir de otras más pequeñas, ¿verdad? Exacto. Es decir, De cuando simple a sencillo. sí, cuando nosotros ingerimos algo como, por decir, se me supone, consumimos una papa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el anabolismo con la papa? Entonces, esto va construyendo cuando nosotros tenemos el metabolismo, porque primero se arranca desde el metabolismo, ¿verdad? Esta papa que nosotros hemos consumido como alimento, pues la va a transformar en hidratos de carbono. Y estos hidratos de carbono a su vez se va a transformar en energía. Exacto. Y en cambio el catabolismo es como al revés, ¿verdad? Es una reacción de reducción. Donde se libera energía prácticamente. Claro, sí. Digamos. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta algo también importante, que si el agua, como ya habíamos visto creo que en capítulos anteriores, que esto también hace un equilibrio hídrico que posibilita la producción de lo que es la homeostasis. En sí, esto hace que si se pierden grandes volúmenes de agua, hace lo que viene siendo que se pone en riesgo la vida en sí, como ocurre en caso de lo que es la enteritis, en la enterocolitis y lo que es secundario a lo que es la cólera. Bueno, esto también tenemos que tener en cuenta que es vital en el proceso de lo que es la absorción y digestión. También da lo que es un mantenimiento de elasticidad y dureza en lo que son los huesos. Y para tener en cuenta algo, es esencial el agua para que las heces no tengan una consistencia a lo que es demasiado dura o seca. Y esto lo que hace es prevenir el estreñimiento. La siguiente. Ya un poco, ¿verdad? Que cuando hablamos del equilibrio hídrico y que posibilita la homeostasis, pues ya nosotros hemos visto, ¿verdad? Que la homeostasis no es otra cosa que los fenómenos de autorregulación, ¿verdad? De autorregulación que nos va a permitir mantenernos, ¿verdad? Con una relativa concordancia en este caso, de la composición y de las propiedades, ¿verdad? Que dentro de nuestro medio interno se pueda producir. Entonces, si no tuviéramos que
si no tuviéramos esta homeostasis, pues lógicamente no, como que la vida se iba a disminuir, ¿no? Cuando digo la vida que se iba a disminuir, no estoy diciendo que ya de una nos vamos a morir, sino que ya como que nosotros ya no podríamos realizar todas las funciones, o nuestro organismo ya no puede realizar todas las funciones, como ustedes lo saben, que cada órgano, ¿verdad? Cada órgano tiene una función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú tienes ahí el hígado, ¿no? Si no tenemos ese equilibrio que nos da la homeostasis, pues posiblemente nosotros podríamos tener muchas enfermedades que se van a desencadenar porque ese órgano principal, que es el hígado, no está funcionando bien. Entonces, la homeostasis es como un equilibrio, ¿no? Y por eso que, como ya lo dijo la compañera Anita, ¿verdad? Que en las primeras láminas, ¿verdad? Que el líquido vital, que es el agua, pues nos va a ayudar también para muchas funciones, ¿verdad? Y usted también acababa de decir en este momento. Perfecto. Ya. Bueno, hablando ya de lo que es en sí la flora, esto en sí, el agua es necesario para hacer el proceso de lo que es la fotosíntesis. Y además de hacer un proceso de fotosíntesis, es indispensable para lo que es la producción de alimentos. Un ejemplo claro de producción de alimentos es que cada hojaza de lo que es de pan requiere grandes volúmenes de agua, para lo que en sí específicamente hablando se requieren unos 1000 litros de agua para en sí producir 1 kilogramo de biomasa de lo que viene siendo la hojaza de pan. La siguiente, por favor. Ya, tenemos que también tener en cuenta que el agua sirve como hábitat de peces, aves y lo que viene también siendo plantas. Un ejemplo claro podría ser lo que es las Islas Galápagos, donde tenemos una gran variedad de peces, de plantas y también de aves que subsisten en esto, lo que es el agua. También tenemos que tener en cuenta que el agua la utilizamos como medio de transporte. Un ejemplo claro también de esto podría ser lo que es la Amazonía, donde existen varias embarcaciones que sirven para trasladarse de un lugar a otro. La siguiente, por favor. Sí, ¿verdad? No solamente la Amazonía, Robert, ¿no? Por ejemplo, si hablamos solo de Manabí, ¿no? Nosotros vemos que en época de invierno hay lluvias, y como hay lluvias, pues lógicamente los ríos, como nosotros sabemos decir, van a crecer, ¿no? Por ejemplo, acá en Manabí nosotros tenemos la Poza Honda, ¿verdad? ¿Qué es la Poza Honda? El reservorio de agua en el cual se somete una planta más abajo que se llama guarumo, ¿verdad? Se somete a diversos procesos, ¿verdad? Para potabilizar el agua y mandar por las tuberías. Y cabe señalar que la Poza Honda también sirve como medio de transporte, como usted lo dice allí, y también sirve como medio turístico, ¿no? Cabe señalar que así como también crecen las plantas, en la Poza Honda hubo un tiempo que estaba contaminado de esto que se llama lechuguine, ¿verdad? Que usted veía la Poza Honda, no veía agua, veía todo verde. Parecía como que si todo eso fuera una cancha de algo y que le habíamos puesto un monte artificial, porque todo se veía parejo, ¿no? Entonces, lógicamente que ahí va a estar contaminada el agua, ¿no? Y ya ven, pues también nosotros tenemos nuestros mares, ¿verdad? Que ustedes saben que nuestros mares también sirven de transporte, porque muchas veces llegan turistas a través del crucero. O sea, no tampoco nos vamos a ir muy lejos, sino que poner los ejemplos que nosotros podamos poner y que están más cerca y que a lo mejor todos los conocemos, ¿sí? Por lógicamente estar en nuestro medio. Ya. Bueno, el agua también es un gran agente poderoso para lo que son los cambios geológicos. Un ejemplo también de un cambio geológico es la erosión, que es en sí el desgaste de la tierra al no existir lo que es el agua. También tenemos que el agua en sí regula lo que es la temperatura ambiental para los cambios geológicos, como venían diciendo anteriormente. Y en esto se va un poco también de la mano, en sí los cambios geológicos y la temperatura ambiental. La siguiente. Sí, ¿verdad? Y ustedes van a saber, por ejemplo,
cuando ustedes tengan sus pacientes, ¿verdad? Ustedes tienen que, o sea, que la hidratación es tan necesaria como la alimentación. Ya, pero ustedes tienen que darle pauta. Cuando supongamos que ustedes digan, tómese 2 litros de agua al día, ¿verdad? Hay que enseñarle que esos 2 litros de agua no es que va a coger una sola el agua y ya estuvo, sino que es en todo el día. Y eso también uno tiene que explicarle, y dependiendo del clima. Y no esperar que uno tenga sed, porque cuando ya uno tiene sed, ¿verdad? Quiere decir que ya estamos deshidratados. Porque ya la sed nos está avisando que hay un problema en nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es que cuando sobre todo cuando se hacen visita a las personas de tercera edad, ¿verdad? Ustedes tienen que mandarle a abrir la boca. ¿Y cómo saben si es que a esa persona está deshidratado? Por verle la lengua, ¿verdad? Está casi toda blanca, se ve reseca. Entonces quiere decir que a nuestro paciente le falta líquido. Ya. El agua también tenemos que tener en cuenta que es muy indispensable en el hogar para efectuar actividades cotidianas, como lavarse las manos, preparar alimentos, lo que es bañarse, lavar los platos, lavarse los dientes y entre otras variedades. Bueno, tenemos que saber que el agua es un recurso muy preciado, el cual no hay que desgastarlo, no hay que en sí tomarlo como un chiste, ya que este en sí sirve para muchas actividades, las cuales no podríamos realizarla de una buena manera si no fuera con el agua. También el agua en sí sirve también para procesos industriales que se requieren en grandes empresas, las cuales necesitan grandes volúmenes de agua para lo que es el lavado y lo que es el enfriamiento de sus productos. En Manta se podría decir una empresa en lo que es el procesamiento de pescado, que se necesita mucho el agua para poder hacer estos procesos, lo que son procesos industriales. Y por último, el agua es fundamental para la generación de electricidad. Un ejemplo claro son las empresas hidroeléctricas, las cuales sirven de mucho para lo que es la electricidad en sí. Eso sería todo de mi parte de la siguiente. Sí, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Por lo que está próximo en unos años, ojalá sea en un siglo, ¿verdad? Que se vaya a terminar el agua. Es por eso que también se está mencionando mucho de esto de las energías, ¿verdad? Las alternativas de energía que nosotros pudiéramos obtener, y que no solamente el agua sea un recurso para nosotros tener la energía. Continuamos, por favor. Bien, yo les voy a explicar ahora sobre las etapas del ciclo del agua. Estas van a ser 4. La primera va a ser la precipitación o lluvia, la segunda va a ser la evaporación, la tercera va a ser la condensación, la cuarta va a ser la transpiración. Pero aunque no se nombra también como etapa del agua dentro de estas 4, la infiltración también es un proceso que ocurre dentro del ciclo del agua, como ya lo veremos también más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora la primera etapa del ciclo del agua corresponde a la precipitación. Por precipitación vamos a entender como la caída de agua, ya sea en forma de lluvia, nieve o granizo, que en su mayor parte se precipita de nueva cuenta a los océanos, aunque también puede existir una proporción que cae en los continentes y que puede seguir varios cursos, que son los que podemos también observar en el gráfico de abajo. Entonces, los cursos que va a seguir el agua van a ser, puede ser evaporación, va a fluir o puede ser absorbida. En cuanto a la evaporación, puede, luego de precipitarse y debido a la intensa radiación solar, el agua se va a evaporar. En cuanto a fluir, puede que el agua caiga hacia los arroyos y los ríos y se dirija hacia el mar, donde también se puede evaporar. En cuanto a la absorción, las plantas la van a incluir o la van a incorporar dentro de su cadena alimenticia. Ahora, dentro de las ventajas que el ser humano ha podido lograr con la precipitación, por ejemplo, en el caso de las lluvias, muchas familias, o es lo que también se recomienda, es que las aguas lluvias se guarden o se almacenen en tanques
para luego utilizarlas, ya sea para lavar la ropa, para limpiar los pisos o para bañarse. Aunque lo que no se recomienda es que sea bebida. Bien, en cuanto a la nieve o granizo, estaba viendo que allá hace muchos años se ha descubierto que existen algunas bacterias dentro del granizo que pueden servir como antitumorantes, pero también se les trata de sacar otros beneficios como ser, por ejemplo, antibiótico a este grupo de bacterias que se conoce como actinobacterias, que también pueden ser encontradas en los ríos o en el suelo, pero es especialmente estas que se encuentran en el hielo las que se están investigando con estos fines. Siguiente diapositiva, por favor. Diego, a lo que usted acaba de decir, ¿verdad? El año pasado andaba circulando un video donde decían que ustedes saben que los polos están cubiertos de nieves, ¿verdad? Y que en el momento de producirse la descongelación de los polos, ¿verdad? Habían estudiado el agua y que tenía muchos virus de bacterias que ya habían pasado y otros virus que no sabían qué era lo que iban a provocar. Y también que esa agua era inflamable, ¿no? Quiere decir que por ahí tenía algún gas, ¿verdad? Que hay que descubrir qué tipo de gas es, porque en el momento de que, por decir, lanzaban un papel prendido en un recipiente con el agua de deshielo, entonces venía y como que hacía una explosión, ¿verdad? Entonces ahí está, ahí me parece muy bien el dato interesante que usted habla sobre las bacterias que se podrían encontrar en los granizos, ¿sí? Sobre eso que usted menciona, lo que más llama la atención es que debido a estas condiciones tan extremas, ¿cuál es el mecanismo por los que estos organismos se adaptan y pueden vivir en estas circunstancias? Claro. Ya. Ahí viene el periodo de adaptación. ¿Qué tan fuertes son? Que les ha permitido sobrevivir. Uh-huh. Ya, bien. En cuanto a los factores que van a determinar la precipitación, vamos a tener que el agua va a recorrer el ciclo y puede de un momento a otro transformarse de un gas durante la evaporación a un líquido durante la precipitación. O también puede ser que suceda que el sólido pase a líquido cuando se funde el hielo. Y esto es debido a que el sol va a producir cambios en la temperatura. Pero también van a existir otros factores, aparte de la temperatura provocada por el sol, que va a influir en la distribución de las lluvias por la corteza terrestre. Como por ejemplo el viento. El viento va a arrastrar las nubes hacia los continentes, hacia la corteza terrestre. También otro factor importante en la distribución de la precipitación es la topografía, ya que por ejemplo una cordillera va a determinar que en un lado sea húmeda, mientras que en el otro lado es seco. Un ejemplo de esto, la cordillera de los Andes. Aquí en el Ecuador, en la sierra es mucho más húmedo que en la costa, pero pues también podríamos pensar que qué pasaría si la cordillera no existiera. Puede ser, se sostiene como hipótesis que puede ser simplemente húmeda o que igual a lo demás de la costa puede ser árida. Y gracias a estos factores se han producido los diferentes tipos de climas y ecosistemas que se deben a la distribución de la precipitación en la corteza terrestre. Vamos a tener, por ejemplo, la selva húmeda, en la cual se observa precipitación durante todo el año y comprende los ríos más caudalosos de la Tierra. El más famoso de ellos en Sudamérica, el río Amazonas, también otros como el río Congo en África. En la sabana se presenta un periodo largo de sequía durante la temporada de lluvia y los ríos se tornan caudalosos para luego secarse de nuevo en periodo de sequía. Esto es mucho más común en África y como ya mencionaba mi compañera, ya existen guerras por el agua, ya que como bien sabemos, África es un continente con muchos países que viven en precarias situaciones. Y un motivo de esto, factor de esto, es que no existe una buena distribución del agua. Puede que en las grandes urbes se concentre la poca cantidad de agua que existe ahí, pero en las zonas periféricas o las ciudades mucho más pobres no va a existir gran cantidad de agua y las que existen pueden encontrarse seriamente contaminadas. Bien, en cuanto al desierto, que es un ecosistema en el que el factor limitante es el agua, pueden pasar años sin que se registre alguna precipitación, por lo que la vegetación es escasa. Esto contrarresta mucho, por ejemplo, aquí
en el Ecuador, en los campos llueve mucho más, y esto es debido a que existe humedad gracias a los árboles. Los árboles, al transpirar, van a formar un ambiente mucho más húmedo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la siguiente etapa es la evaporación. La radiación solar va a calentar los depósitos de agua como los océanos, los ríos y lagunas, y va a posibilitar la evaporación. Y esta evaporación va a ser mucho más intensa en la gran masa de agua que existe en el planeta, que corresponde a los océanos. Mucho más cerca del Ecuador, ya que se encuentra más cerca de la incidencia de los rayos del sol. Otra forma también de evaporación va a ser la que proviene de los organismos heterótrofos, que liberan agua a la atmósfera ante la respiración, como los animales. En el caso de los seres humanos, también existe evaporación cuando respira o también cuando habla, ya que el agua se va calentando en las fosas nasales y sale evaporado, lo que se dirige a las capas más superficiales de la atmósfera del planeta Tierra. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente paso corresponde a la condensación. Aquí las moléculas de vapor de agua se van a unir para formar nubes. Cuando se enfría, el vapor se condensa y forma gotas de agua que al aumentar de tamaño pueden caer como lluvia, nieve o granizo. Aquí el ser humano, tomando en cuenta de que con el paso de los años es mucho más notable la escasez de agua, entonces ha empezado a desarrollar procesos artificiales para poder conseguir agua. Y uno de ellos es la condensación artificial. Este proceso podemos verlo, por ejemplo, cuando alguien enciende un equipo de refrigeración o el aire acondicionado, podemos observar que sale agua, pero esta agua no es bebible porque únicamente, estructuralmente, es H2O. Entonces no tiene los nutrientes que puede contener el agua de una botella o entre otras. Eso entonces constituye una gran limitante. Siguiente diapositiva, por favor. La transpiración. Las plantas utilizan grandes volúmenes de agua, parte de ella es transpirada hacia la atmósfera, y también los seres humanos pueden formar parte de esta transpiración, por ejemplo, cuando realiza actividad física, cuando camina, el ser humano va a empezar a sudar para poder, su temperatura interna, y poder equilibrarla. Siguiente diapositiva. Y por último, la infiltración. Aquí el agua va a llegar a la superficie de la Tierra, donde puede penetrar hasta las capas más profundas de la corteza terrestre y alcanza la capa de granito, donde se va que son capas de agua que van a misma que el exterior terrestre, o también podemos subterráneos. Entonces, cuando esta se acumula en un punto bajo la tierra, puede ser que se forman ríos o manantiales. Dígame. Por favor, ¿puedes repetir porque no te escuché? No sé si es mi internet o el suyo. Repita, por favor. Esta lámina. Toda la infiltración. Sí, la infiltración. Ya. Bien, el último proceso que ocurre durante las etapas del ciclo del agua es la infiltración. Aquí lo que va a ocurrir es que el agua va a llegar a la superficie de la Tierra y puede penetrar hasta las capas más profundas de la corteza terrestre y alcanzar la capa de granito, donde se va a acumular y van a formar los mantos freáticos, que son capas de agua que van a tener la misma presión que se encuentra al exterior y van a formar lagos subterráneos. Entonces, estas aguas que se acumulan en un punto pueden fluir como ríos o pueden fluir como manantiales en la superficie de esa misma región o también en otros lados, donde son aprovechadas por el hombre y otros seres vivos. Algo que hemos visto en estos últimos días son la formación de socavones, y esto se debe a la extracción desmedida de grandes cantidades de agua que dejan de desprovisto de protección de esta zona, y entonces colapsan. Y sobre la sobreexplotación, y es lo que ya veremos a continuación en la exposición de mi compañero. Gracias.
Gracias, Diego. Felicitaciones, ¿sí? Buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la sobreexplotación y el desperdicio como tal de esta agua. Ahora, la sobreexplotación de acuíferos, ¿por qué mencionamos acuíferos? Creo que ya también lo dijeron en las preguntas que se les hicieron, que por lo general este es el recurso donde se puede obtener agua potable. Ya sabemos bien que el planeta es un 70% de agua, pero solo el 3% es agua dulce. Por así mencionarlo así, de ese 3%, no toda agua es apta para el consumo humano. Entonces, por eso mencionamos el término de acuíferos. En este caso se trata, o cuando se extrae el agua de estos acuíferos, a un ritmo superior al de recarga natural. Estamos aprovechando este recurso mucho más de lo que se genera, por así mencionarlo. Bien, hablando de esta sobreexplotación a la larga, lo que puede traer es que se pueda acabar este recurso hídrico y a su vez también pone en riesgo, por así decirlo, los ecosistemas acuáticos que tienen que ver con esto, o sea, todo lo que se relacione con estas masas de agua. Ahora, el consumo de agua en este caso de potable y el desempeño de actividades, que van a haber dos actividades principales, que va a ser la agricultura y va a ser la industria, son una de las principales causas en este caso de esta sobreexplotación. Ahora, puede pasar, perdón, doctora. Gracias. Gracias. Por mencionar solo unas causas, vemos lo que sería la captación ilícita de agua a través de pozos ilegales. Esto se da, bueno, porque las personas por lo general que cuentan con estos pozos no mantienen una gestión o no tienen, por así decirlo, o sea, gestiones para tratar de evitar la sobreexplotación. Mencionar aquí también que se menciona que la OMS recomienda, o en este caso establece, que por persona debería gastarse 1000 litros de agua. Y bueno, está ocurriendo todo lo contrario, se está gastando incluso el doble, que son hasta 2500 litros de agua por persona. Y este consumo debería ser tanto para, o sea, para el consumo como para el higiene personal, por persona. Bien, hablando de otras causas sería el crecimiento exponencial de la población. Sería lógico en este caso de que como hay un aumento de personas, también exista la necesidad de que haya un aumento de sobreexplotación de este recurso para satisfacer a estas personas. Y ya que, bueno, ya que las fuentes de las que se pueden obtener estas aguas potables son pocas, 3%, entonces no es un recurso que se puede decir ilimitado. Y de las causas que ya se mencionaron también, la agricultura, que en este caso consume el 75-70%, dependiendo del porcentaje, de las reservas de estas aguas, junto también juegan papeles importantes como las industrias. Como tal, y en cuanto a la agricultura, se van a implementar algunas estrategias o medidas con el propósito de, bueno, tratar de ahorrar esta agua, que igual se las diré más adelante. Puede pasar, doctora. Gracias. Las consecuencias en este caso de la sobreexplotación de las aguas, se va a mencionar en este caso una menor disponibilidad de estos recursos hídricos, es decir, un agotamiento de las fuentes de agua dulce, que son de donde se obtiene el agua potable, que son las más accesibles. Ahora, otra consecuencia de la sobreexplotación pueden ser las afecciones en la calidad por la contaminación de acuíferos y otros cuerpos de agua, como todos ustedes nos han mencionado ya antes de la exposición. Un agua de mala calidad lo que produce a la larga es que se puedan presentar infecciones, tal vez o enfermedades, en este caso en las personas. Se da lo que es, bueno, algo de relación en este caso con, no tanto de la salud, sino más bien de la biodiversidad que se encuentra presente en estos ecosistemas acuáticos, que sería una desaparición de la biodiversidad. Y impacto sobre la salud humana, esto yo lo veo como que dos formas. Una en que tal vez esta agua pueda encontrarse contaminada, de cierta manera eso traerá a la persona posibles enfermedades a futuro. Y otro sería, de mi punto de vista, de que como se va a acabar en este caso el agua o este recurso si no se toman las medidas necesarias, la persona puede sufrir tal vez enfermedades a causa de que no está ingiriendo la cantidad necesaria de este líquido, como ya lo han mencionado mis compañeros, tal vez en el transporte de nutrientes y más, ¿no? También esta sobreexplotación de los mismos ecosistemas acuáticos favorece lo que serían los procesos de desertización, es decir que de pasar a ser un ecosistema marino o acuático, en este caso se va a convertir como que un tipo de suelo seco o árido, como se puede observar en la imagen. Es importante también mencionar que en cuanto a consecuencias, o sea, todos estos efectos tal vez no los estemos notando de manera temprana, pero se menciona de que las consecuencias o los efectos como tal se van a presentar a largo plazo, es decir, eso hace difícil de cierta manera buscar gestionar medidas o buscar soluciones o gestionar de cierta manera con el objetivo de mantener una sostenibilidad, por mencionarlo así. Es decir, que podamos aprovechar este recurso, pero que no lo estemos sobreexplotando suficiente.
Doctora, puede pasar al siguiente. Bien, ahora mencionando un poco de las estrategias, en este caso en cuanto a agricultura, industria y el hogar y servicios públicos, serían las estrategias para ahorrar este recurso. Ahora, ya habíamos mencionado que la agricultura en este caso gastaba como el 70-77%, más o menos. En este caso, las estrategias que se han buscado implementar en ella para ahorrar el agua serían la canalización del agua de riego por tuberías. Simplemente va a ser una red de tuberías, que en este caso de suministro de agua, para el riego localizado. Esto con el objetivo, de cierta manera, de racionalizar el agua, o sea, solo gastar la que sea necesaria. En este caso, hablamos en los cultivos, porque estamos hablando de agricultura. En cuanto a esta canalización, pueden encontrarse algunos riegos, que sería el riego por aspersión y otro el riego por goteo. En cuanto al riego por aspersión, como se puede observar en la imagen, se va a aplicar sobre grandes superficies, lanzando en este caso agua de manera uniforme. Ahora, la característica de este riego por aspersión es que va a ser agua controlada, por así decirlo, y va a tener una forma de lluvia. Obviamente sabemos que no sería lo mismo lanzar agua en forma de lluvia que, como mencionarlo, por un chorro, por así decirlo. Y tenemos también el riego por goteo, que es es una de las estrategias para ahorrar agua en cuanto a la agricultura que más agua permite ahorrar, a la redundancia. En este caso, el agua se distribuye puntualmente, sin atomización y sin que se empape el terreno. En otras palabras, como se observa en la imagen de ahí, solo se está regando las plantas, o sea, la zona donde se encuentran estas plantas. Y podemos ver que las zonas alrededor, por así decirlo, va a ser en zonas secas. O sea, técnicamente solo es para que el agua que se está usando caiga en forma de gotas al cultivo, o sea, solo a las plantas. Ya. Puede pasar a la siguiente, doctora. Gracias. Y bueno, entre estrategias para ahorrar agua, ahora en el caso de la industria, vemos que aquí se emplean algunos tratamientos. Estos tratamientos tienen el mismo objetivo, obviamente. En este caso, el tratamiento de aguas jabonosas o grises son sistemas de tratamiento de aguas mediante el uso de coagulantes, floculantes, que son algunas sustancias químicas, o de membranas, en este caso de filtración, y algunos sistemas de desinfección permanente. Ahora, lo que busca o se caracteriza, la particularidad de este tratamiento es que permite separar las aguas jabonosas o grasas salponificadas, grasas salponificadas es como que son grasas que se van convirtiendo en jabón, algo así mencionaba. Entonces, lo que busca así de cierta manera es separar estas sustancias del agua como tal y volverla a su etapa, a su forma original, por querer decirlo así. Otro punto es los tratamientos de aguas residuales. En este caso son diferentes procesos biológicos, tanto aeróbicos como anaeróbicos, que de cierta manera lo que hacen o lo que busca es eliminar la materia orgánica que se puede encontrar presente en estas aguas para su reutilización. Cabe mencionar que en cuanto a este tratamiento de aguas residuales, la reutilización se recomienda que sea para procesos o actividades que requieran una cantidad de agua, que el agua que ellos requieran tenga, la calidad sea no sea una de buena calidad, sino, por ejemplo, acciones como lavar carros, como realizar los aseos, en este caso de los hogares, o o también para el cultivo, por así decirlo. Agua de menor calidad, en otras palabras. Recuperación de metales y recuperación de químicos es algo casi similar. En este caso, la recuperación de metales es la separación de estas aguas mediante el uso de tecnologías como aquí menciona el intercambio iónico. Y esto, de cierta manera, tiene dos valores, uno comercial y uno ambiental. El ambiental sería porque vamos a buscar, de cierta manera, mantener el agua en su estado original, o sea, ahorrarla. Y en cuanto al comercial, es porque podemos recuperar esos metales. Por ejemplo, pongo el ejemplo de una minería de carbón, en este caso, que suelen encontrarse, en este caso, cerca de estas aguas dulces. Entonces, vamos a obtener el carbón, vamos a salvar el agua, por así mencionarlo, y también vamos a obtener o recuperar este recurso que era el carbón, es un ejemplo. La recuperación de químicos, en este caso, se da mediante tecnologías de filtración en membranas. Asimismo, es algo similar, tiene un valor comercial y valor ambiental. Se mantiene el agua pura, limpia en este caso. Estos químicos lo que hacen es contaminar altamente estas aguas y también se obtienen estos ácidos hidróxidos en cuanto al valor comercial. Doctora, ¿puede pasar a la siguiente? Gracias. Y bueno, por último ya vamos a encontrar lo que serían las estrategias en el hogar y en los servicios públicos. En estos casos vamos a implementar lo que se recomienda tener grifos, inodoros, regaderas y todo aquello que de cierta manera pueda ser ahorradores, con el propósito de consumir la menor cantidad de agua posible, el menor gasto de agua. Ahí también vemos lo que sería una ducha, que es una ducha por aspersión, que si la relacionamos sería hay un menor gasto.
Reparar también pronto las fugas de agua en casa y notificar las que se presentan en lugares públicos. En este caso, bueno, obviamente no una fuga, tal vez sea una fuga pequeña, pero a la larga puede traducirse, puede representar una gran pérdida. Y en cuanto a las presentaciones de estas fugas en lugares públicos, esto ya más viene a ser, por así decirlo, ya una responsabilidad por así, del ciudadano, notificar en este caso a estas entidades, ya que una fuga en lugares públicos por lo general tienen una mayor pérdida, ya que son tuberías más grandes. Puede pasar a la siguiente, doctora. Gracias. También otras medidas serían tener bebederos o despachadores de agua, en este caso que estén conectados a la red hídrica. Con el propósito, bueno, esto más es el propósito de no utilizar el plástico, no utilizar estas botellas de plástico. El plástico como tal se demora entre 100 a 1000 años en descomponerse, entonces, además de, por así decirlo, ayudar el agua, también estamos ayudando al ambiente en general. Bueno, este punto sería como que si no se quiere tomar el punto anterior de tener tal vez grifos ahorradores o duchas ahorradoras, lo que se puede hacer ya es tener una medida en cuanto a la persona, o sea, tomar baños cortos, cerrar las llaves mientras se enjabona el cuerpo, se cepilla los dientes o otras actividades como afeitarse. Otra estrategia para ahorrar agua sería en cuanto a los parques y jardines. Esto ya tiene que ver también con los servicios públicos, ya que ellos, de cierta manera, usan el agua reutilizable, o sea, ya fue agua tratada, por así decirlo, y aquí se puede ver una forma o una actividad en la que se va a reutilizar estas aguas, que es aspersión. Este es el medio de aspersión, en forma de lluvia. Puede pasar a la siguiente, doctora. Bien, por último, vemos lo que sería el tratamiento de las aguas residuales, que es casi similar en este caso en los servicios públicos como en las industrias. Se trata en este caso de utilizar esas aguas residuales y hacerlas a un proceso, un tratamiento para volverlas a reutilizar. Y lo último que vemos es la captación de agua de lluvia, que sería, como su propio nombre le indica, ahí vemos la imagen de la nube, llega hasta un contenedor que nosotros podemos tener, ahí se va a almacenar toda esa agua de la lluvia y se la puede reutilizar. Cabe destacar que estas dos últimas, la calidad del agua, por así decirlo, es menor, o sea, no es apta para el consumo humano, no se debe ingerir. Y puede pasar a la siguiente, doctora. En este caso ya es un video de la problemática del agua, como tal. ¿Qué pasaría si no se toman medidas o se gestiona esta sobreexplotación? Gracias. Sí, Anthony, ¿verdad? Ahorita que usted está hablando, se me viene a la mente, yo digo, bueno, ¿y qué pasará o qué pasa con en este caso, con el agua de las piscinas? Cuando se cambia el agua con las piscinas, ¿qué pasa? ¿A dónde se va? Bueno, ahí sí habría un gasto. Claro, ¿verdad? Eso sí es un gasto, de cierto. Sí, bueno, ahora yo no sé si es por la pandemia o qué, pero a nivel de gobierno, no sea gobiernos autónomos o gobiernos centrales, ¿verdad? Están promocionando los huertos, pero allí sería bueno que ya las piscinas que tienen que hacer cambio de agua, ¿verdad? Con un tratamiento ya se pueden usar para reguíos, ¿sí? Y que tranquilamente pues va a ayudar a disminuir, porque es bien cierto que hace un huerto comunitario, pero no sé exactamente cómo funciona eso de los huertos comunitarios aquí en Manta, ¿verdad? Pero yo veo en el Facebook que sale que entregaron un huerto comunitario que van a beneficiar a 80 personas. Ya, pero ese huerto necesita riego, entonces, ¿de dónde sacan el agua? ¿Ya? Y es lo que yo digo, nosotros tenemos acondicionadores de aire en cada una de las casas y que tranquilamente nosotros podríamos recoger el agua y esa agua puede servir para los sanitarios, puede servir si es que tenemos alguna plantita, ¿verdad? Para regar. O sea, lo importante es que cada uno de nosotros haga algo. No importa qué tan pequeño sea o qué tan grande sea, pero hagamos algo. Y entonces voy a poner el video, Anthony, y después lo explica, ¿verdad? No sé. Y me avisan si escuchan. Anthony, ¿sí escucha? Quizás hayas escuchado que nos estamos quedando sin agua dulce. Esto puede sonar extraño porque si vives en un lugar donde siempre te llega el agua por una tubería, seguro que esto no te parece gran cosa. Simplemente está ahí, ¿no? Lo único obvio sobre el agua dulce es cuánto la necesitamos. El agua es tan esencial para la vida que debemos pensar seriamente en cómo consumirla.
Alrededor del mundo, algunas personas, en particular mujeres y niñas, caminan horas y kilómetros diariamente para obtener agua dulce. Cada 15 segundos, un niño muere por enfermedades transmitidas por el agua. Esto es trágico. Las razones más apremiantes para pensar sobre el agua dulce, por lo tanto, tienen que ver con lo que podríamos llamar el bien común global. No es algo en lo que pensemos normalmente, pero significa reconocer la importancia del agua dulce para que prospere la vida humana y no humana en la Tierra, ahora y en el futuro. Con esto en mente, nos preguntamos, ¿existe una conexión entre nuestro consumo local y el agua dulce mundial? Muchas personas asumen que la escasez del agua dulce es debida al despilfarro individual. Por lo tanto, puede solucionarse mejorando nuestros hábitos personales. Sin embargo, globalmente el uso doméstico del agua dulce representa solo el 8% del consumo. Compara eso con el 70% que va a la agricultura y el 22% que se destina a usos industriales. Los hábitos individuales siguen siendo importantes. Debemos seguir ahorrando agua en la vida diaria y cerrar la llave al cepillarnos los dientes. Pero aún así, es cierto que ducharnos menos tiempo no resuelve los problemas globales. Sería mucho más fácil poder salvar al mundo tomando duchas 30 segundos más cortas. Los grandes consumos de agua están en procesos industriales y en la agricultura. Debemos revisar seriamente los patrones de uso del agua en estos sectores. ¿Cómo valoran nuestras sociedades el agua? ¿Es un bien económico, un derecho humano, un bien público? Todas estas importantes preguntas se derivan de cómo pensamos sobre el valor del agua dulce. Ganadores del Premio Nobel, activistas globales de justicia del agua, instituciones transnacionales como la ONU e incluso la Iglesia Católica están trabajando en el tema. Pero es difícil también porque el negocio del agua llegó a ser muy rentable en el siglo XX y la ganancia no es lo mismo que el bien común. Necesitamos llegar a valorar el agua como un bien público, algo que es vital para la vida humana y no humana, ahora y en el futuro. Esa es una tarea colectiva y moral que va mucho más allá de la ducha. A ver, ¿alguien puede hacer algún comentario? Hola, ¿no hay voluntarios? Doctora, sí. Sí. ¿Ya? Ya, bueno, en el video básicamente hablaba, es como en un resumen de todo lo que expusieron nuestros compañeros, ¿no? Sobre todo la importancia que tiene el agua. Mencionaba el video que nos estamos quedando sin agua dulce. Esto es un tema preocupante en la actualidad porque somos nosotros mismos los que estamos haciendo que eso suceda, ¿no? Mencionaba el video que el agua también es esencial, ¿no? Lo que ya se hablaba en la vida de las personas. Y que por cada 15 segundos un niño muere por enfermedades transmitidas en el agua. ¿De qué manera esto puede solucionarse? Ahí mencionaban de que podemos tomar una ducha con 30 segundos menos. Y esto es una práctica que todos podemos hacerlo. Todos podemos evitar que el agua se pueda terminar tan rápido, como mencionaba en el video, mediante una mejoría en nuestros hábitos personales, en nuestros hábitos individuales. Y eso, doctora. Muchas gracias, Melanie. ¿Alguien más? ¿Alguien que no sea del equipo? ¿Nadie? A ver, Anthony, termine. Ya, bueno, ya mi compañera casi mencionó todo, pero solo agregar algo que, bueno, leyendo, por así decirlo, la introducción de este capítulo, que iba a hablar de los 3 ciclos, el ciclo del agua, el ciclo de los nutrimentos y el nitrógeno, creo que se mencionaba, era el hecho de que hay ¿cómo se diría? Una resistencia, en la imagen creo que salía la palabra, una resistencia ambiental,
Y esa resistencia ambiental lo que hace, bueno, no en el caso de los seres humanos, pero sí en el caso de los animales, era como que controlar el aumento de la población de esos animales. Entonces creo que también tiene que ver eso, o sea, en este caso serían los factores antrópicos que tienen que ver con las personas, de que no hay un control, o sea, las personas como tal, hay una gran ¿cómo explicarlo? Una gran reproducción Sobrepoblación. de los seres humanos, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, a la Sobrepoblación. vez, esta sobrepoblación, gracias, lo que va a ocasionar es que también mismo tengamos que buscar más fuentes de estas. Entonces, como la fuente no es limitada, por así decirlo, ilimitada, bueno, el objetivo, el resultado final sería de que se vaya a acabar el recurso más temprano de lo que podamos imaginar. Así es. Y se da también el hecho de que los resultados se demoran en llegar, ¿no? No es como que gastamos estos recursos y nos damos cuenta al instante, sino que pasa después. Claro, es algo yo siempre sé decir, no es igualito como cuando nosotros subimos de peso. Nosotros subimos de peso rápido y ya para bajar de peso, pues nos cuesta bajar de peso, ¿no? Entonces, asimismo, o sea, es para llegar a un índice de masa corporal normal, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Y cabe señalar que es bien cierto, ¿no? Que así reduzcamos el tiempo de la ducha, tengamos más cuidado en lavar los platos, tengamos más cuidado en regar nuestras plantas, etcétera, entre otros, ¿verdad? Cabe señalar que esa recuperación nosotros no la vamos a ver en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera nosotros lo vemos. Lo van a ver tal vez las otras generaciones que vayan a decir, que los estudiosos digan, parece que la gente hizo conciencia y el agua estaba pronosticada a terminarse en tantos años, pero sin embargo, ¿verdad? Puede durar más años. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos aplicamos medidas para no gastar más agua de la que debemos, ¿sí? Entonces son cambios. Es igual que dicen que, por ejemplo, que si por algún motivo desaparecemos todos nosotros los humanos, ¿verdad? Todos. El ecosistema se puede recuperar, pero no se va a recuperar en 1 año ni en 2. Han de pasar miles de años, por no decir millón de años, para que nuestro planeta Tierra vuelva a ser como era al inicio, ¿verdad? Un paraíso. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Pero bueno, lo importante, como decía la compañera, ¿verdad? Lo importante es aplicar las medidas, o sea, empecemos desde la casa. Y sobre todo enseñemos a nuestros niños, que de pronto si nosotros comenzamos a inculcar a los niños que están cerca, a los sobrinos, a los primos, a los que tienen hijos, a los que tienen nietos, ¿verdad? Y ir llevando este mensaje. Y es por eso que ustedes cuando ustedes hagan su propuesta de solución, ¿verdad? Esa propuesta de solución tiene que ir con ese objetivo, ¿verdad? Supongamos, no sé, en un curso hay un tema que dice sobre estrategia para ahorrar el agua, ¿sí? Entonces, hacer un video llamativo, ¿verdad? Con información corta, pero precisa. Y que esa información corta y precisa que nosotros pongamos en el video, o sea, yo sé decir, te mueva las fibras que tienes interna, ¿verdad? Para que tú puedas hacer conciencia y adoptar estilos de vida que no perjudiquen, en este caso, al ecosistema, no solamente el agua, sino el ecosistema. Muchas gracias, Anthony. Muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la otra exposición, ¿verdad? Cabe señalar que es una exposición bien corta, pero el hecho de que sea corta no quiere decir que no sea interesante, ¿verdad? Es muy interesante y, ¿verdad? Y que una cosa se va a relacionar con la exposición que ahorita acaba de decir los compañeros, ¿verdad? Ya vimos el ciclo del agua, luego viene el ciclo del nitrógeno, luego viene el ciclo del fósforo, ¿verdad? Y así nosotros podríamos ver todo esto. Erika, ¿me mandaste algo? Sí, doctora, es la lista de mis compañeros que no han asistido a clase y me han escrito. Sin embargo, mi compañero Carmona, él ya ingresó a clases. Ya. Erika, cabe señalar que usted sí es una buena líder. Usted se preocupa,
es que usted, usted se preocupa por los estudiantes, se preocupa por las tutorías y les acondiciona las tutorías y usted anda al pie de la tutoría y anda así. Solamente desde que yo doy clase me han tocado 2 líderes, usted y el año pasado también había un líder, pero muy efectivo. Y entonces eso es bueno, si sigue así usted, ¿verdad? Va a llegar muy lejos. Entonces también tenemos que ver que el líder no solamente ordena, sino que el líder también participa en el proceso. Y me pareció, y justo me estaba acordando cuando usted me mandó la primera vez las tutorías, yo dije, y ahí se me vino a mi recuerdo al compañero que también había sido un buen líder. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? A ver, por aquí. ¿Quién me dijo que había ingresado, Erika? El compañero Fernando Carmona. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. A ver, por aquí. Muñoz García. Muñoz García. Hola. A ver, ¿usted me puede decir o hablar algo sobre los nutrimentos? Los nutrimentos. Antes que nada, ¿usted sí revisó el material que enviaron los compañeros? Sí, los del grupo 2, sí. A ver, escucho. Ya, los nutrimentos sirven para poder tener un crecimiento y una supervivencia. Y además de esto, nosotros como humanos, como ya dijeron, debemos de tener agua, pero además en nuestro cuerpo debemos de tener elementos químicos, que alrededor son algunos de los 25. Ellos están ya sea en el ambiente abiótico o también en el ambiente biótico. Ya. Son 25. Señorita Muñoz, ¿usted se graduó en químico biólogo o en sociales? ¿O en qué rama? Hola. Hola. Usted era la que estaba hablando, ¿verdad? Sí. ¿Usted en qué se graduó en el colegio? Ciencias. En ciencia. Ah, ¿y sí bioquímica? Sí. Ya. Es que si no, no le podía hacer la pregunta, ¿verdad? Usted me menciona que son 25 nutrimentos, ¿verdad? Al azar, por ejemplo, yo veo ahí en la primera página del material didáctico de los compañeros, el fósforo. ¿Usted cree que el fósforo que nosotros encendemos el cerillo, ¿verdad? O la estufa para preparar los alimentos, es el mismo fósforo que nos hablan los compañeros que nos van a hablar en los compañeros en la exposición? Sí, pero creo que son diferentes. Por ejemplo, existen fósforos, el componente químico del fósforo es diferente en nuestro organismo y también el que se utiliza para la cocina y eso. Es diferente. O sea, son diferentes. Ajá. Igual nombre, pero diferentes composición química. ¿Estás segura? A ver, ¿quién debate? A ver. Debatan, que esto es interesante de la clase. Doctora, que son diferentes porque uno se utiliza para la vida cotidiana y el otro vendría siendo el que es esencial para nuestro cuerpo y ciertas funciones. ¿Ya? Como lo que compone la bicapa fosfolipídica de las membranas. Con eso tenemos sería para aprender y para ver cosas. Mateo, otra pregunta. ¿Usted estudió química? Sí, creo. ¿Sí crees? Caray. ¿Y cuántas tablas periódicas estudiaste? ¿Una o dos? Una. Una.
Y si me dice que es diferente el fósforo, entonces yo pienso que deberían de haber 2 tablas periódicas. O sea, pero es que yo lo entendí así como que si usted me está preguntando si el cerillo, así lo entendí yo, si el cerillo que utilizamos es igual al fósforo que tenemos en el cuerpo. No sé si así o lo entendí mal. A ver, yo preguntaba si cuando yo hablo del fósforo que aparece en la lámina, estoy hablando del fósforo de encender el cerillo. Sí, pero igual el fósforo del cerillo tiene otros compuestos. Ah, ¿verdad? Porque el fósforo solito tiene pólvora, ¿verdad? No es un fósforo solo, pero tiene pólvora. Pero cuando nosotros hablamos, por decir, de calcio, de potasio, de nitrógenos, de fósforo, de zinc y de todos los otros elementos químicos, ¿verdad? Viene lo mismo, porque ustedes tienen que ver que cuando nosotros estudiamos la química, solo estudiamos una tabla de alimento, ¿no? Sino que, claro está, por ejemplo, si yo digo una dieta rica en hierro, pues lógicamente no voy a coger una varilla de hierro y la voy a remojar y la voy a poner a hervir, ¿sí o no? Así es. Sino que nosotros consumimos el hierro natural. Ese hierro que ya viene en varilla, pues lógicamente ya viene procesado, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos azúcar morena y azúcar blanca, ¿verdad? La azúcar morena tiene menos proceso y la azúcar blanca tiene otros procesos porque esa misma azúcar morena se transforma en azúcar blanca, ¿verdad? Si yo hablo de la panela en sí es un carbohidrato también simple, ¿verdad? Pero para hacer esos ladrillos o esas cosas redondas que hacen, tuvo que tener un proceso, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, los componentes químicos que nosotros vemos en la tabla periódica no son otra cosa que lo que nosotros, como en el campo de la nutrición, damos nuestras dietas, por decir, una dieta rica en potasio, una dieta rica en calcio, una dieta rica en magnesio, ¿verdad? En cualquiera de estos materiales, de estos elementos químicos. Ustedes se acuerdan que lógicamente que los elementos químicos tienen las valencias, ¿verdad? Que son monivalente, polivalente, trivalente y no sé cuántos más. Bueno, ustedes me han hecho recordar la química, ¿no? Pero es que es así. Entonces, por favor, recordarán. Conforme, Mateo, ¿en qué equipo estás? Yo soy el grupo 3, creo. El grupo 3. Sí, el grupo 3. Conforme. Ya, la niña que estaba hablando antes de conforme. Grupo 5. Entonces, sí ve que es bonito hacerlos pensar. Yo veía que el compañero Neira se sonreía cuando ustedes conversaban, ¿no? En el grupo 5. ¿Gilce eras? No, Muñoz García. Muñoz. Ya. Bueno, veamos qué más podemos preguntarles a ustedes. A ver. Vamos a ver. Gisela. Doctora, Gisela ella no está presente. no está. A ver, algún voluntario. Es una pregunta súper suave, menos del equipo 2. A ver, vamos a preguntarle a alguien del equipo 1. Arévalo. Aquí, doctor. Ya, a ver, Robert. Ya, el tema que inician los compañeros dice nutrimento. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde viene esa palabra nutrimento? A ver, obviamente de nutri es de nutrientes en sí, de nutrientes. Pero yo creo que sí, nutrimento viene siendo las sustancias en sí que provienen de los nutrimentos, en sí, del exterior del organismo. Del No sé si me interior del entiende. organismo. Sí, así como un producto químico, como lo estaba diciendo usted.
Producto del metabolismo. Exacto. ¿Ya? Es bien cierto que la palabra nutrimiento viene de la palabra nutrientes, ¿verdad? Y si nosotros comenzamos a desglosar qué es un nutriente, ¿verdad? Nosotros decimos que nutrientes son todas las sustancias químicas que se encuentran dentro del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esto aquí, es queso, ¿verdad? Yo voy a comer queso, ¿verdad? Pero ya después de que yo completo mi etapa, ¿verdad? De digestión, que tiene que pasar este alimento ya en nuestro organismo ya no es queso, es parte proteína y es parte grasa, ¿verdad? Y es parte mineral, porque la leche es una proteína, es un calcio, por eso le digo que es un mineral, y es también un carbohidrato, porque en la leche también tenemos la lactosa, y la lactosa no es otra cosa que el azúcar que se encuentra en la leche, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa dentro de nuestro sistema, ¿sí? Y a esto es lo que nosotros llamamos la función metabólica, ¿sí? Bueno, claro está, ustedes todavía no ven nutrición, ¿no? Y ya ahora nutrición ya no la van a ver sola, sino que la van a ver dentro desde la endocrinología. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a compartir. Yo espero que no se olviden de aquí cuando sea el examen del segundo parcial, ¿verdad? Sobre las tablas periódicas, ¿sí? Y de todas maneras, si ustedes dudan de lo que yo les estoy diciendo, y a mí me gustan que los estudiantes duden, pueden revisar sus copiados, sus cuadernos, qué sé yo, si los tienen, sus apuntes, y vayan un ratico a lo que es esto de la bioquímica. Cabe señalar, no sé, es que como doy a 5 cursos, yo no sé si les comenté, ¿verdad? Cuando yo daba nutrición antes, ahora estoy volviendo a dar nutrición, pero creo que fue como en el 2019-2. Una de las señoritas estudiantes me comentaba, ¿no? Justo estábamos en esto de los minerales. Ya, me comentaba que cuando ella recibió química en el colegio, le daba a una doctora, ¿no? Un médico. Entonces, que le decía que uno tenía que ser explícita con los pacientes. ¿Por qué? Porque dice que ella le mandó a su paciente, la profesora de biología o de química, no sé, le mandó a su paciente una dieta rica en hierro. Entonces, ¿qué es lo que ha ido el señor? Ha ido a su casa, ha cogido una varilla de hierro, la ha puesto en un balde con agua y la dejó allí macerando después que llegó en el doctor, y se la tomó al otro día porque la doctora le había mandado una dieta rica en hierro, ¿verdad? Y entonces ese hierro que él se toma, en vez de provocarle un bien, pues lógicamente le provoca un mal, porque el hierro de la varilla no está apto para el consumo humano, aunque sea el mismo hierro, pero el hierro que nosotros bebemos, que nosotros tomamos,